¡Se robaron la Santa Tilma de Juan Diego! Así, a gritos, el vicario del Consejo Guadalupano le informó al abad de la basílica que, en su cuadro blindado y muy reforzado, ya no estaba la bendita imagen de la Virgen del Tepeyac. Claro, dicha noticia no debía ser difundida públicamente porque, sin duda, se generaría una verdadera revolución en México y en otras partes del mundo. Nadie sabía cómo, pero la guadalupana ya no estaba en su altar. Había desaparecido. Sacrílegos ladrones se la habían llevado, dijeron los padrecitos, al percatarse de la hereje osadía. ¿Y a quién recurría entonces para que ayudara discretamente a recuperar a la Virgencita? Y apareció, como por milagro, la opción. Ella, hermosa, inteligente, hábil, joven y astuta, había decidido incursionar en un ámbito que siempre era para los varones. Con estudios en la nación mexicana, Estados Unidos e Inglaterra, analizó cuidadosamente las alternativas y decidió ser investigadora privada. Sí, ella es la señorita Quinn, quien se lanzó de lleno a las pesquisas, aunque en sus primeros meses como detective se decepcionó al ser contratada solo para husmear en la vida privada de personas, buscar causales de divorcio, seguir a hombres y mujeres infieles, pelear por herencias o meter las narices en las percepciones de quienes no querían pagar las pensiones infantiles. Pero ahora sería diferente, porque se convertiría en una investigadora de casos muy importantes. Por recomendación del tío de ella, que era un abogado muy reconocido, el abad de la basílica acudió a la novel detective. Primero le pidió la más absoluta discreción, después le relató lo ocurrido y ella, sorprendida, se comprometió a resolver el asunto, capturar al infiel que había cometido el delito, encarcelarlo y regresar a la Santísima Virgen. Sin embargo, y bueno, ese caso fue el primero de muchos que la señorita Quinn logró resolver. Y es que luego le encargaron detectar y atrapar a un asesino serial que cortaba en pedacitos a sus víctimas y además detener a una banda que cometía atracos de alto nivel y que se distinguía, entre otras cosas, por disfrazarse muy bien. Vaya encomiendas las que le han quedado plasmadas en el libro Señorita Quinn, detective privada, no te lo pierdas. Y diferente, muy diferente, era el comandante Bravo. Hecho en los callejones, pulquerías y los barrios más peligrosos de la capital mexicana. Aunque siempre había salido adelante y se convirtió en el azote de los raterillos y los raterotes. Pero su vida estuvo en serios peligros varias veces. Como aquella ocasión en que durante un tiroteo quedó a merced del malhechor que le apuntaba con la pistola casi en plena cara. Aunque la libró. Aquí en este libro se reseña cómo participó en varios casos realmente intrincados y se codió con personajes policíacos como el mismo Arturo, el Negro Durazo, a quien vio en la cúspide y después lo visitó cuando cayó en la cárcel. Hasta consejo le dio. Y aquella vez que se infiltró entre los narcos y que es que guerrilleros de Guerrero. Y también como fue testigo de balaceras que ocasionaron muertos, y sin embargo, todo transcurría en la plena impunidad de los maleantes, incluso en sitios tan hermosos como el puerto de Acapulco. En este libro han quedado plasmados los testimonios de las aventuras del comandante Bravo, y aquí se muestra como si fuera un escrito guión, en recuerdo de aquellas antiguas radionovelas que eran disfrutadas por miles de escuchas. Por cierto, en ese bello paraíso llamado Acapulco, se recuerda con mucha tristeza cuando fue azotado a fines de octubre del 2023 por el cruel huracán Otis. Y le tocó sufrirlo a un turista francés que se quedó sin hospedaje y se vio obligado a recibir la ayuda de mexicanos y extranjeros que acudieron ahí para apoyar. Probó los taquitos y disfrutó de la solidaridad de muchos. Se quedó prendado de este paraíso, según consta en un relato titulado Acapulco, mi amor. Pero también aparece en este libro otro relato que es de verdad interesante y de alcances internacionales.
lleva por título El poder de la sombra e inicia precisamente el 19 de septiembre de 2017. ¿Sí se acuerdan? Fue un nuevo y fuerte temblor que cimbró la capital mexicana, como aquel del fatídico día 19 de septiembre de 1985. Hubo serios estragos y daños considerables. En este del 2017, cabe recordar que uno de los más modernos edificios que había en la colonia Roma, precisamente en la avenida Álvaro Obregón, se derrumbó. Y se conocieron de ahí historias de milagros que permitieron el rescate de sobrevivientes. Pero ahí mismo falleció una joven mujer israelí. ¿Qué tan importante sería que desde su país enviaron un comando de súper alto nivel en 2 aviones para que la rescataran con todos los documentos que llevaba? Jamás se supo públicamente su identidad ni lo que traía en la computadora, aunque seguramente eran cosas muy importantes. Esos socorristas especializados no llegaron a México con el propósito fundamental de ayudar a los atrapados, sino de rescatar a su compatriota y todo lo que traía. Y aquí, en este libro, damos cuenta de muchos detalles al respecto. Por otro lado, claro que no podía faltar un relato como el mago mexicano, y que no solo podía viajar en el tiempo, sino que de verdad hacía magia. No trucos como otros. Incluso él se ufanaba de haber sido compañero y amigo del gran Harry Houdini, el mejor escapista del mundo. Aquí en México hace amistad con un joven universitario que, azorado, conoce la historia de su centenaria vida e incluso le pregunta sobre personajes como Emiliano Zapata y Pancho Villa, que sí los conoció y los ayudó en sus tareas revolucionarias. Aunque este mago también tiene, como todos, límites, y se conocen en este mismo libro. Y por supuesto, no podíamos dejar a un lado un tema muy actual: los videojuegos. Un maduro hombre decidió dar rienda suelta a su inteligencia y marrullería e inventó un videojuego perverso, letal, y en poco tiempo se hizo viral en el mundo entero. Agentes federales lo ubicaron en su madriguera, pero son relatos atractivos los que aparecen en esta obra, todos surgidos de la imaginación, que te atrapan de inmediato e invitan a seguir leyendo. Cada uno de los personajes tiene su propia esencia y te muestran situaciones que deberán evaluarse e incluso profundizar para tener elementos de definición, si es el caso, o simplemente recrearse de las aventuras que viven estos personajes. ¿Quieres este libro? Solo comunícate a los correos electrónicos que aparecen al concluir el video y lo tendrás en tus manos. Vale la pena, no te lo pierdas.